Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Bienvenido. Gracias. Estamos próximos a la culminación del 2014. ¿Cuál es el balance, sobre todo en la sensibilidad de un tema, las debilidades que todavía están por resolverse y qué se trabaja y hacia dónde se dirigen los proyectos para que haya cada vez un mejor servicio? Lo hablábamos antes de ir al aire, en el extenso, complejo mapa de Venezuela, el concepto falla, apagón, ¿qué tipo de presencia tiene todavía? Bueno, mira, nosotros terminamos un año con un cierre importante tanto en generación como en transmisión, ¿no? En generación estamos ya superando los 6.500 megavatios en térmica, lo cual nos pone alrededor de los 20.000 megavatios generados diarios. Y el año que viene el reto es llegar ya estabilizado a 7.000, ¿no? Esto ha sido un proceso importante, no solamente de este año, son 15 años. Mira, aquí hay un gráfico que yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Aquí en línea azul, en azul tú tienes los megavatios que se introdujeron entre 1985 y 1999. Estoy comparando dos periodos iguales, ¿no? 15 años y 15 años. En la década de los 80 y los 90 fue la época de mayor desinversión en el sistema eléctrico nacional. En esa época entraron 1.000 megavatios, pero hay 2.472 megavatios que debieron haber sido sustituidos, porque eran máquinas que cumplían más de 30 años. Entonces, en ese último periodo, la cuarta, no se introduce generación ni siquiera para suplir lo que salía por obsolescencia. En estos 15 años que lleva el gobierno, una vez que gana el presidente Chávez, se han introducido 7.500 megavatios nuevos y el parque que sale por obsolescencia, que no fue mantenido en estos 15 años, es de 3.471. Es decir, aquí te quedan 4.000 megavatios de diferencia que vienen a suplir la carencia aquí de la década de los 80, ¿no? Eso nos lleva a un elemento interesante. Esta línea que tú ves aquí en amarillo, si no se hubiese dado la gran inversión que se hizo en estos 15 años, la generación termoeléctrica hoy estaría en 1.000 megavatios. Porque esta línea en amarillo es todo lo que va saliendo porque tiene más de 30 años. Que ya no es un tema de mantenimiento, es un tema de sustitución, por razones técnicas. Entonces nosotros hoy tenemos un parque que de todo lo que se instaló históricamente desde la década de los 50, sumaba 12.000 megavatios, pero que realmente tiene como capacidad disponible 8.591, porque estos 3.000 y tantos que están aquí tienen entre 30 y 40 años y deben ser sustituidos. De este parque, hoy hay una disponibilidad de 6.252, que estamos ya casi llegando a 6.500, o sea que vamos a llegar a una disponibilidad de un 80%. En estos términos hemos avanzado significativamente. En el tema de transmisión también, resolvimos el problema de la isla de Margarita. Se acaba de inaugurar la semana pasada el cable submarino con una inversión de 270 millones de dólares. Chacopata Margarita. Chacopata Margarita, con una capacidad, una vez que se desarrollen las subestaciones en 230, de llevar hasta 400 megavatios a la isla. La demanda hoy de la isla es 360 megavatios. Es decir, solo el cable tiene más capacidad que la demanda de hoy de la isla, salvo en época de vacaciones donde llega a 420, 440. Y la isla genera ella misma unos 400 megavatios. Es decir que con esta obra hemos estabilizado ya el sistema eléctrico en la isla de Margarita. Sí, la semana pasada se estableció ese cable submarino. ¿Cuál es la proporción de esta noticia en positivo para los margariteños? ¿En qué porcentaje se puede solventar los históricos problemas de alcance de la energía eléctrica para la isla? Bueno, hoy el cable está en capacidad de transferir 80 megavatios. Eso significa que con lo que se está generando hoy en la isla, con todo el proceso de conversión a gas que ya se hizo, más el cable, la isla no debe tener ningún problema con el tema eléctrico, salvo problemas que ocurran en circuitos de distribución, donde estamos comenzando a trabajar el año que viene. Otro tema importante de este año es precisamente vinculado con eso, la conversión a gas. Comenzamos
el proceso de conversión a gas de nuestro parque diésel, ¿no? Ya hemos convertido a gas aquí está el total de megavatios. Nosotros hemos convertido a gas 1.530 megavatios. De ellos los principales en la isla Margarita, que empezó el proceso, todas las máquinas de Luisa Cáceres y JBA, que nos queda una, 2 máquinas en Termocarabobo. Esta semana inauguramos Antonio José de Sucre en Cumaná, que es a gas. 2 máquinas en Indiorquía, que estamos ahorita convirtiendo con el apoyo de PDVSA. Y la máquina de Termozulia, 4, que debe estar entrando la próxima semana. Nos quedaría JBA 1 para la primera quincena de enero. En total, estamos convirtiendo 1.530 megavatios. Eso significa un ahorro de diésel de 264 millones de litros de diésel al mes, y dependiendo de cómo se mueva el precio del barril de diésel en el mercado internacional, estamos hablando de un ahorro de unos 2.000 millones anuales con este procedimiento. Además de ello, que es también importante decirlo, el ahorro en emisiones de CO2 va a alcanzar en este proceso 19.719 toneladas de CO2 que vamos a estar dejando de emitir al espacio. Y el hecho de convertirla a gas mejora el nivel de eficiencia de las máquinas, con lo cual vamos a tener una mayor disponibilidad de máquinas. Así que el año, a pesar de que, por supuesto, fue un año complejo, vivimos primero el primer trimestre el tema de las guarimbas, que afectó directamente al sector eléctrico, porque nos intentaron quemar subestaciones, nos quemaron casi 100 vehículos, nos quemaron líneas. Sin embargo, nuestros trabajadores allí fueron llevando y levantando el sistema. Se nos presentó el verano más seco de los últimos 62 años, y con una política sostenida hemos mantenido los niveles de Guri y nos preparamos a enfrentar el año que viene con un control del embalse, producto de todas estas medidas que se han venido tomando. Sobre ese tema, ministro, por ejemplo, usted acaba de nombrar en una de las obras el apoyo o el acompañamiento de PDVSA. Sabemos las dificultades económicas que hay en el país, las proyecciones que hay. Se acaba de aprobar el presupuesto para el 2015. En materia financiera, ¿cuál es el efecto de la situación actual sobre proyectos que es fácil entender requieren de cuantiosas inversiones? Claro. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo con el presidente? En función de la caída del precio del barril de petróleo, una de las cosas que está planteada en el presupuesto, el sector eléctrico sigue teniendo una gran prioridad. Sin embargo, lo que hemos ido redefiniendo es ir cerrando proyectos y más bien terminar el año que viene la ingeniería a detalle de proyectos que íbamos a arrancar, esperando un resultado, un mejor comportamiento del precio del barril. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de transmisión, nosotros arrancamos ya 4 grandes proyectos en transmisión. La línea que va de San Jerónimo en Guárico hasta Puerto Ayacucho en Amazonas, que hay una línea 115 que ya no soporta la demanda y la estamos convirtiendo a 230. Ese proyecto se asignó por licitación este año. El sistema de plan robusto de Cogede, de Portuguesa y de Sur del Lago, que conecta todo el eje del Vigía en Mérida hasta toda la zona del sur del lago del Zulia, es decir, toda esta parte de Santa Bárbara, el Zulia, kilómetro 13, toda esa zona, ¿no? Entonces, 4 proyectos fueron licitados y asignados. Quedaron pendientes Yaracuy, Carabobo y Táchira. Nuestra prioridad va a ser darle continuidad a lo que comenzamos, y viendo el comportamiento del precio del barril, se prepararán las licitaciones el año que viene de lo que sería nuevo, ¿no? Lo otro importante que tiene prioridad para el año que viene, en el tema, por ejemplo, de generación, es Tocoma. Nosotros ya retomamos las obras de Tocoma con el consorcio OIB, y está previsto en el cronograma que a mayo debemos estar nosotros cerrando el embalse para que en lo que es el invierno natural del año 2015 el embalse llene, y a finales del 2015 estemos comenzando prueba de primera máquina, que esperamos que el primer trimestre del 2016 entre. De igual manera, en Planta Centro tenemos 2 grandes proyectos que deben culminarse el año que viene. La máquina número 6, que es una máquina nueva, con un proyecto de fondo chino,
que debe generar 600 megavatios, y el mantenimiento integral si se quiere, la modernización integral de la máquina 5, que debe estar culminada el primer semestre del año que viene con 400 megavatios. Es decir, nosotros el año que viene vamos a estar aportando en generación nueva unos 1.800 megavatios al sistema, con lo cual, aunado a las medidas que se van a tomar en el área de demanda, nosotros deberíamos tener una estabilización del sistema. Ahora, es bueno volverle a recalcar a los venezolanos el tema del uso racional. Hay una comparación muy sencilla. Miren, nosotros vivimos al lado de los colombianos. Colombia genera 14.000 megavatios. Tiene el doble de la población de Venezuela y, salvo el sector de energía y el sector metalmecánico, tiene un parque industrial mucho más grande que el nuestro. Los colombianos tienen problemas con 14.000 megavatios. En Venezuela generamos 20.000 megavatios. Es decir, 6.000 megavatios más que Colombia. Casi que la mitad de lo que genera Colombia, que serían 7.000 megavatios, nosotros lo generamos adicional. Y sin embargo, en épocas de demanda alta tenemos problemas. Pero cuando tú revisas cómo se reparte la demanda en Venezuela, el primer actor de demanda en Venezuela no es el sector industrial como en otros países, es el sector residencial. A eso quería ir, ministro. Fíjese que de alguna manera se adelantó a una inquietud que yo le quería plantear, porque sabemos de la campaña que trae su despacho, el consumo consciente, eficiente, que cualquiera debe pensar que no solamente es necesario en época de crisis, permanentemente hay que cuidar cualquier recurso. Así es. Pero en ese interesante análisis que ha hecho comparativo con Colombia, el gran factor que mueve la balanza es el consumo irracional. Sí, hay un consumo en Venezuela que está por encima de cualquier parámetro internacional, ¿no? Estas son las cifras de consumo, estoy hablando del consumo residencial. Estas son las cifras de consumo residencial del Consejo de Energía Mundial para el 2011. El promedio mundial de un consumo residencial, de una residencia, de una casa, es 278 kilovatios hora. El promedio de América Latina es 173. Si nos comparamos con Colombia, el promedio de Colombia es 187. Pero si queremos vernos en la óptica de los países desarrollados, el promedio de la Unión Europea es 324 y de la economía más importante de Europa, que es Alemania, 288. El consumo promedio de Venezuela está alrededor de los 700 kilovatios hora. Es decir, triplicamos el consumo mundial y casi que cuadruplicamos el consumo promedio de América Latina. Ahora, si pudiéramos o intentáramos desglosar ese exceso, ¿cuáles podrían ser las causas? La gente tiene, pregunto yo, es que tiene más aires acondicionados. Claro. ¿En qué se basa ese mayor consumo? Bueno, uno, en la mejora de calidad de vida que se da desde el año 2000 en Venezuela. En un barrio venezolano de la década de los 80 a los 90, tú no conseguías un aire acondicionado, conseguías ventiladores. Hoy consigues aire acondicionado. Y eso está bien. Lo que no está bien es no racionalizar el uso. Es decir, lo que no está bien es tener prendido un aire acondicionado si tú no estás allí. Lo que no está bien es tener encendida la luz si tú no estás. O un televisor si no lo estás viendo. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice, no, me dijo el técnico, me recomendó que no apague el aire acondicionado, aunque me vaya varios días. Yo he escuchado ese comentario. Mira, en Europa nadie hace eso por el costo de la tarifa. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que tenemos una tarifa muy económica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el llamado? Porque no es solamente el ahorro económico. Producir la energía cuesta. El Estado venezolano subsidia el 80% de la tarifa, que no es el 80%, es mucho más que eso, porque cuando yo te hablo que subsidia el 80% de la tarifa, estoy hablando del costo de operación nada más. Es decir, los 270 millones de dólares que costó el cable Chacopata-Margarita no está en el cálculo de la tarifa eléctrica en Venezuela. Las inversiones grandes del Estado, de las grandes hidroeléctricas, termoeléctricas, los grandes sistemas de transmisión, salen de este análisis. El Estado subsidia el 80% del costo operacional, es decir, del personal y de los mantenimientos anuales que hay que hacer. Entonces, con ese nivel de subsidio, el llamado es a que tú uses lo que realmente necesitas. Esa persona que deja encendido el aire acondicionado si no está en la casa, en Europa no lo hace. Porque en Europa a lo mejor la factura le llega por 600 euros. En Venezuela a lo mejor le va a seguir llegando por 600 bolívares.
Esa es la diferencia. ¿Y técnicamente tiene asidero ese argumento? No lo tiene. De que un aire sufre si lo prendes y lo apagas, como el switch de la luz, por ejemplo. Los aires se hicieron para prenderlos y apagarlos. ¿Me entiendes? Eso no tiene ningún asidero. Es más, no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista ecológico en un momento en que el mundo se debate en cómo luchar contra el cambio climático. Te repito, esto que está aquí es Alemania, es la economía más pujante de Europa. Pregúntale a una familia alemana si prende un aire acondicionado las 24 horas del día. No lo hace. No prende ni siquiera la calefacción en época de invierno las 24 horas del día, porque tienen un sentido del ahorro. Ahora, ministro, como reflexión final, usted se ha paseado por la necesidad del uso racional, consciente, eficiente de la energía eléctrica. Y eso tiene un costo, y le está haciendo un llamado al país a que valoren el hecho de que porque aquí se pague poco por el consumo de energía eléctrica no quiere decir que no lo vamos a cuidar. Así es. Así como en el agua, uno ve en la calle gente barriendo la fachada de su casa con la manguera. Pero ese tema, ¿cómo se pondera en la estrategia país cuando en este momento se dice que hay una papa caliente con respecto a la consideración del posible aumento de la gasolina? Este tema, ¿qué significa estratégicamente para la nación? Claro, esto es un tema tan importante como el otro. Nosotros somos un país petrolero. El producir petróleo tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, ¿no? Uno es el tema cultural. No tiene sentido en el caso de la gasolina que tú cuando te paras en una bomba y pides que te llenen el tanque, tú le das un billete de 10 bolívares al bombero y más le das de propina que lo que cuesta llenar el tanque. Eso no tiene ningún sentido. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque tal vez que tú subsidies el transporte público está bien, pero que tú subsidies a una persona que tiene una camioneta de 8 cilindros, de 6 cilindros, no tiene sentido desde el punto de vista racional ni desde el punto de vista de social. ¿Y cuál es la situación con el costo de la energía eléctrica? Con el costo de la energía eléctrica subsidiamos el 80% del costo de la tarifa, que significa costos operacionales. Es decir, de cada 100 bolívares que cuesta operacionalmente llevar la energía a una casa, esa casa paga 20 bolívares. Y el Estado le subsidia 80. ¿Hay alguna relación entre el derroche de energía eléctrica y el bajo precio que se paga? Sí, siempre. Siempre hay una relación. Sin embargo, en el caso venezolano nos hemos ido por otro camino, que es el del uso racional y eficiente. Hemos publicado unas bandas, quienes permanecen dentro de las bandas, el Estado les sigue manteniendo el 80% de subsidio. Quienes se salen de la banda pueden seguir consumiéndolo, pero el Estado les reduce el subsidio. Esa es más o menos la política en forma global. Pero lo más importante aquí es dar el cambio desde el punto de vista cultural. Porque, te repito, no es solamente lo que tú ahorras desde el punto de vista económico, es lo que tú ahorras desde el punto de vista ambiental. Este año hemos vivido el periodo más seco de los últimos 62 años en Venezuela. Pero es que según organismos internacionales, la temperatura de la Tierra sigue creciendo. Vamos a tener problemas climáticos mayores. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y ante los hijos nuestros. Y es dejarle un mundo y un planeta donde vivir. Y de allí es donde viene esta discusión de hacer un uso racional y eficiente de la energía. Ministro, gracias por esta visita. A la orden. Retomaremos estos temas próximamente porque son de alto interés para el país. Mucho éxito. Muchas gracias. Ha sido Jessy Chacón, ministro para la Energía Eléctrica, hoy en entrevista a Venevisión.